Arrancamos el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Es tarde de lunes y, por tanto, está con nosotros en este consultorio Alberto Iturralde, analista independiente. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, de lo único que se habla es de ese impacto en los mercados, de la situación bélica que tenemos ahora mismo en Ucrania. Hemos visto una jornada interesante con caídas en la primera parte de la sesión, bastante más acusadas. Al final hemos visto cómo se ha revertido un poco esa situación y, de hecho, en el caso del IBEX 35 hemos visto un cierre con descensos apenas muy discretos. No ha llegado a la caída del 0,10% para un IBEX que ha cerrado en 8.479 puntos. En otras plazas europeas sí que tenemos peor comportamiento, por ejemplo, en la bolsa francesa con un CAC 40 abajo 1,39%. Sobre todo usted está vigilando, ahora nos cuenta, esos niveles del DAX, y al otro lado del Atlántico tenemos incluso algún índice en positivo, como es el caso del Nasdaq 100. Alberto, ¿cuál es la situación ahora mismo de los mercados? Y luego hablamos de valores, porque hay algunos movimientos muy interesantes, por ejemplo, que estamos viendo en algunas compañías de renovables. Vale. En los mercados hay que tener en cuenta un detalle. Ahora estamos todos viviendo al hilo de lo que sucede en la situación en Ucrania. Pero es fundamental entender, ahora mismo, tal y como están allí las cosas, no es muy probable que Zelensky ceda, con lo cual lo lógico es que, o bajo mi criterio, lo lógico es que los rebotes que veamos durante estos días, dentro de un tiempo, puedan ser para más caídas. Ceda o no, da igual, pero sí que es muy probable que no haya finalizado la caída. Esta semana pasada explicaba que todavía no se habían indicios de suelo. Claro que ha habido un pánico enorme, pero es muy posible que necesitemos más tiempo. Por eso digo, es que es muy importante este dato. Necesitemos más tiempo para efectivamente ver un suelo en el que el sistema financiero ha recogido todo. Si se fijan, la ruptura a la baja del DAX, estoy poniendo el DAX porque es, recuerden el lunes pasado con Rocío cómo explicábamos esa figura de vuelta a la baja, importantísima, que proyectaba al DAX prácticamente a donde ha llegado durante los últimos días, y esa proyección que ya se ha cumplido muy rápido. La voy a volver a dibujar, y eso nos debería hacer pensar en que para que el sistema financiero recoja títulos, para eso ha generado esta crisis, para recoger títulos necesitamos más miedo o más sensación de pobreza, y eso normalmente se genera con tiempo. Tan rápido no es normal que el mercado haya dejado de caer para iniciar una gran subida. Si lo hiciera, lo normal sería, imagínense que se ha llegado ya con un acuerdo a Zelensky se retira del tablero, que ese es el último objetivo que persigue Rusia, y el mercado rebotara hasta zonas, pongamos el caso de 15.050. Eso, en principio, ya sería una resistencia, porque recuerden la figura de vuelta de la que hemos hablado. Si en ese momento hubiera un gran sentimiento comprador en el mercado, deberíamos desconfiar. Porque no sería de extrañar que, aun habiendo un gran sentimiento comprador en el mercado, la guerra de Ucrania termina, etc., lo lógico es que el mercado volviera a la baja. Porque el sistema financiero necesita tiempo y no lo está consiguiendo todavía. En Estados Unidos no tienen ninguna sensación de incertidumbre política, o sea, en el ámbito internacional. Hablo del ciudadano medio, no hablo de quienes están transmitiendo todo esto. Y eso es necesario. Hay que generarles una sensación de inquietud. Si vamos al mercado americano, y esto es clave, verán que durante los últimos días el Dow Jones, en la misma figura que explicábamos el lunes pasado, hicimos un programa muy importante. Explicábamos, Rocío y yo, el lunes pasado, fijaos, esta figura es la misma que tiene el DAX, pero fíjense cómo, habiéndose colocado el Dow Jones por debajo del nivel 33.621, la figura es un hombro cabeza hombro muy similar al hombro cabeza hombro. Los puristas lo negarían. Ya vieron la semana pasada cómo no era una figura muy ortodoxa aparentemente, pero se ha cumplido a la perfección en Alemania. Pues esa figura hombro cabeza hombro en Rusia, madre mía, ¿cómo estoy? Sí. En el Dow Jones proyectaría a este índice a niveles, voy a también hacer una proyección a la baja, hacia niveles de, está cotizando en 33.886, los niveles de objetivo aproximados de caída serían 30.600 en principio, incluso probablemente un poquito por debajo. Mi guión ahora mismo es el de que nos digan lo que nos digan,
hay muchas probabilidades de que el mercado, después de grandes alegrías y grandes historias, probablemente quiera tener algo más de recorte. En general, y en el caso del DAX-Etra, estaríamos hablando, yo ya voy a colocar ya niveles para que ustedes los vayan vigilando durante las próximas semanas, de una probable caída hasta un punto entre zonas de 12.900 puntos, incluso por debajo, y zonas de 11.000, estaríamos hablando de 11.600. Fíjense que el arco que yo estoy dando es muy grande, pero claro, hay un problema. La caída de esa figura de la que hablábamos la semana pasada debería haber hecho adentrarse al DAX en una zona en el pasado de resistencia muy importante, que fueron los máximos previos al coronavirus. Y no lo ha hecho, no se ha adentrado en esa zona. Eso es muy malo. Debería haber caído más la semana pasada el DAX para efectivamente generar un pánico técnico que hiciera salir a mucha gente. Por eso lo más probable es que estén preparando en el tiempo una caída mayor hasta esa otra zona. Probablemente zonas por ahora zonas de 12.900, incluso un poquito más. Ya veremos porque se podría prolongar. Yo he dado por debajo más niveles inferiores, pero eso es adelantar mucho. Y es muy peligroso cuando hacemos análisis dar proyecciones muy grandes, porque si esto se va alargando en el tiempo y no cae, ya saben ustedes eso de sigue usted pensando, ¿vale? Es decir, pues para evitar eso, yo ahora les digo, si el DAX hubiera recortado más, lo lógico es que sí que hubiéramos tenido un cierto pánico técnico en el sentido de decir la gente sale porque estamos en niveles que recuerda como algo muy negativo y esto probablemente pueda subir. No, como ni siquiera en Estados Unidos se ha cumplido el objetivo bajista de la figura que aparentemente por ahora parece haber confirmado a la baja, lo normal es que Estados Unidos caiga esos 3.000 puntos más a los que he hecho referencia antes y que el DAX también recorte y que lo haga hasta niveles, pues pongamos niveles por debajo de zonas de 13.700, los mínimos de la semana pasada, y yo creo que no debería extrañarnos ver niveles por ahora de 12.900, ¿vale? Luego veremos porque lo más normal es ver más abajo. Es muy poco probable que la situación en Ucrania, es poco probable que se solucione ahora. Zelensky todavía está fuerte, ya irá aflojando, hay que esperar un poquito más de tiempo. Vamos a ir con dudas de oyentes. Vamos a analizar nombres propios, compañías concretas. Alberto, por ejemplo. Bueno, lo primero recuerdo a nuestros oyentes cómo pueden participar en este espacio. Pueden llamarnos al 91 283 33 33. Hay un correo electrónico al que pueden enviarnos esos mensajes con las dudas que nos quieran plantear para que responda Alberto Iturralde. Es oyentes@capitalradio.es y también pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. 687-050-600. Vamos primero con un correo electrónico que nos envía un oyente desde Madrid y pregunta por Siemens Gamesa. Alberto, en concreto, le gustaría un punto de entrada para cortos en Siemens Gamesa y su stop. Justo las compañías de renovables son las que más están rebotando estos días. Hoy, sí, por ejemplo, Siemens Gamesa ha sido la que más ha subido del IBEX, un 14,40%. Vale, estas semanas atrás explicábamos que las posiciones cortas en Siemens Gamesa, porque sobre todo se nos preguntaba por posiciones cortas, decía, bueno, y es que ya tú no puedes estar buscando el lado corto en estos valores porque tiene tal grado de sobreventa que no debe extrañarte en ningún momento un rebote muy rápido. En las tendencias bajistas, los rebotes son mucho más rápidos que las subidas en las tendencias alcistas. Es decir, los movimientos al alza en tendencias bajistas son más rápidos que cuando nos encontramos con un proceso alcista de fondo. Y es lo que estamos viendo ahora mismo. Para abrir cortos, yo lo que sugiero en estas situaciones es, solo se abre, o creo yo que solo hay que abrir cortos cuando se le ha dejado suficiente tiempo al rebote, como para que todo el mundo, verán ustedes como durante los próximos días, y es lógico, se irá oyendo hablar única y exclusivamente de los grandes desplazamientos que muchas compañías de la energía están teniendo. Siemens Gamesa, ha rebotado también Gas Natural, Red Eléctrica. Entonces, eso tiene que ir absorbiéndose y normalmente se necesita tiempo. Luego, yo lo que intentaría es, yo lo que haría es esperar hasta niveles muy altos. Estamos hablando de por donde cotiza ahora mismo Gamesa en 20,73. Probablemente el rebote igual, no debe extrañar que lo quieren alargar hasta zonas de 23,24, ahí es nada. Y si es así,
Si es así, ahí esperar un poquito de tiempo, ver si quiere ir frenando. No es que dé mucho tiempo Gamesa a los giros a la baja, pero normalmente 2-3 sesiones sí te deja de tiempo. Estoy viéndolo además, estoy marcándolo en el gráfico con el cursor para que se vea por qué sí deja esa... no es mucho, pero es algo en el que te da un poquito de tiempo a decir, bueno, me voy a abrir cortos. Y el stop inexcusable para esos cortos en zonas de 24 euros. Es importante no caer en un error. Y lo digo, si yo ahora mismo, para una persona que pregunta por cortos, le decimos, bueno, yo para cortos esperaría si Gamesa sube hasta zonas de 23,25 para abrir cortos, fíjense porque hay otro por ahí, no sé, no sabemos quién es, pero hay siempre alguien que dice, eso significa que va a subir hasta 23,25 y como está en 20,73, yo compro ahora. Y la semana que viene nos dirá, ¿sigue usted pensando que Gamesa va a llegar hasta 23,75 o con 25? ¿Vale? Fíjense en lo importante. La pregunta es, ¿dónde se abrirían cortos? Y la estrategia es para cortos. Yo esperaría. ¿Y por qué digo lo de esperaría? Porque se necesita lo que hemos dicho nada más empezar. Una sobreventa. Hemos tenido una sobrecompra. Hemos tenido gran sobreventa durante estos días y necesitamos ese sentimiento contrario de todo lo maravilloso de la energía, imprescindible, bla, bla, bla. Claro que es todo esto imprescindible. Pero claro, una cosa es que sea imprescindible y otra cosa es que se vaya a reflejar más en los precios como nos gustaría. Con lo cual, yo para una posición corta esperaría. Hoy ha sido un día muy intenso en cuanto a presentación de resultados. Han sido muchas las empresas que han presentado sus cuentas del último ejercicio y algunas lo están haciendo ahora al cierre. Por ejemplo, Meliá, la hotelera. Le voy a pedir el análisis de cómo está ahora mismo. ¿Qué datos ha presentado? Pues un beneficio neto que en el último ejercicio mejora un 67%, el EBITDA más de un 186% y los ingresos más de un 70%. Claro, compara con el mal ejercicio anterior. Dice desde la compañía hotelera que el ejercicio 2021 lo cerraban con el 94% de su portfolio abierto ya después del COVID. Esto por un lado. También hay otras compañías que han presentado. Farmamar también ha presentado ahora al cierre, ha ganado casi 93 millones en el ejercicio. Esto implica un 32,3% menos que lo registrado un año antes y anuncia que va a repartir un dividendo de 0,65 euros por acción. Le pido la situación técnica de estas dos compañías. Alberto. Hay algo muy importante y es en el caso de Meliá. Estas semanas atrás, cuando nos han llegado a preguntar, bueno, es que tengo Meliá hace mucho tiempo y tal, y explicamos, bueno, está en una zona de resistencia. Gráficamente no tiene ningún misterio. La zona 7,15, 7,20, aquí la línea está justo en 7,17, pero nos sirve toda la zona. Claramente ha sido de resistencia durante los meses de enero de 2021. Hablo del año pasado. En abril volvió a serlo, posteriormente en junio volvió a esa resistencia y en la última subida ha vuelto a frenar su ascenso justo ahí. Claro, si se fijan en las noticias que ahora nos daba Rocío, verán que hay un cierto tono positivo a la hora de publicar el resultado. Sol Meliá se había visto tremendamente perjudicada con todo lo sucedido con el tema del COVID. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Y es que tú estás en una zona de resistencia con el problema del conflicto de Ucrania. Es decir, una intervención que en teoría te puede afectar por aquello de restricciones. Mucho más le afecta a IAG, por poner un ejemplo, si efectivamente el espacio ruso se suspende, ¿no?, para las compañías europeas. Pero a Sol Meliá también le perjudica. Todo ese tipo de incertidumbres no son buenas. ¿Qué pasa? Que si te están dando buenas noticias en una zona de resistencia, probablemente lo que estén intentando es generar generar un colchón contra la sensación negativa que produce este conflicto. Con lo cual, lo lógico es que el valor tienda a recortar y por eso te están diciendo hoy, no me vendas porque estoy maravillosamente. Estoy muy bien, fíjate qué resultados te presento. Entonces, yo aquí lo que sugeriría es que no, ustedes creo, que no hay que complicarse mucho la asistencia. Si Sol Meliá, todo lo que ha hecho hoy, esos resultados, tienen que ser para subir, debería superar con autoridad niveles que en el pasado y muy cercano han frenado subidas. Hablamos de niveles de 7,50 y todavía probablemente ahí no estaríamos demasiado a salvo, pero bueno, si lo supera ya se verá.
El caso es que ahora mismo no es un valor que debamos tener. Y la pauta te la da sobre todo su aspecto técnico, esa cercanía con la resistencia en la que más probablemente hay interés de la compañía en vender títulos que en comprar. Y por eso te dan buenos resultados cuando el entorno geopolítico está revuelto. En Farmamar, bueno, en Farmamar ya hemos explicado un poquito cómo ha funcionado toda la mentira en el valor con aquello del COVID. Yo he explicado en muchas ocasiones. La última, sobre todo la última gran propaganda, se había producido hasta hace unas semanas en zonas de 100. Si alguien quería abrir cortos, tenía que hacerlo en zonas de 100. A ver si donde te vendían que lo de su fármaco estaba casi que sí, que ahora sí que te lo juro, que lo sacamos en la revista Science, no sé dónde habían publicado, para vender títulos y caer. Posteriormente, la siguiente maniobra de propaganda se produjo con unos máximos en niveles de 65 y fue ya en el año 2002, hace cosa de pues el 11 de enero de 2022, hace mes y medio. Entonces, ahora tú, a la hora de que rebote en Farmamar, ya sabes dónde está el límite. En todo el tramo que va, desde la apertura con esas maravillosas noticias, estamos hablando de zonas de 57,60, el día que te dijeron que ahora que nuestro medicamento es también válido para Omicron, que fue en enero, y ya os digo, si hubiera, bueno, es más, si en aquel momento, en enero, cuando dieron la noticia Farmamar que su medicamento iba a ser válido para Delta, Omicron y todo lo demás, si llega a haber en ese momento intervención en Rusia, en Ucrania, también te dicen que si tú lo tomas, te vuelves pro no sé qué. Es decir, que la importancia era que tú compraras Farmamar entre 57 y 65. Así es que, ojo, está en 54 en el rebote. A partir de 57, cuidadito, que ya han repartido títulos en un pasado muy cercano. Hay otra compañía como Colonial que también ha presentado al cierre, dispara su beneficio a 474 millones de euros en el último año por la revalorización de sus activos. Si le parece, Alberto, vamos a escuchar este mensaje que nos ha dejado uno de nuestros oyentes. Buenas tardes. Esta es una pregunta para el señor Iturralde. Me gustaría analizarse Celnex Telecom e Iberdrola, ambos para entrar. Muchísimas gracias. Quiere tomar posiciones en Celnex y en la eléctrica Iberdrola. Vale, el caso de Celnex es el de un valor que ha caído hasta una zona de soporte. Estos días atrás también, cuando nos preguntaban, yo decía, bueno, es muy bajista, pero es que está llegando a un punto en el que lo lógico es que pueda ir formando un cierto rebote. Voy a colocar la zona de soporte más importante, que es justo 36. Si se fijan en la caída a 40,64, todavía no ha alcanzado a la baja la zona 36. Hay muchos valores que están marcando ciertos objetivos bajistas, de ahí que yo al empezar con el análisis global de la situación en bolsa explicaba que igual todavía hay más caídas. Hay muchos valores que están señalando niveles inferiores a los niveles que se les ha visto durante estos días. Celnex podría ser uno de ellos, de hecho tiene pinta de serlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo ahora no entraría, fíjate, yo esperaría a que recortara a esa zona tan importante, zonas de 36, y ahí sí que me plantearía entradas. O si vas a entrar ahora, yo tendría claro que solo podría ser mi entrada, donde está ahora mismo en 40,64 cotizando, con dos cosas. Una, un objetivo muy amplio al alza, estaríamos hablando de niveles de resistencia muy importantes en 46,70, y aquí viene el problema, con la obligación de un stop muy amplio, zonas de 36, con lo cual, bajo mi criterio, no es una entrada nada limpia. Yo creo que hay que generar, y cuanto más pánico se genere en el mercado, mejor. Que sí, que yo entiendo que levantarnos a la mañana con unas caídas del no sé cuánto % genera miedo, pero se necesita realmente razones. Además del pánico puntual, de despertarnos con un 5%, se necesita tiempo. Razones durante mucho tiempo de generar incertidumbre. Y eso es quizás lo que le está faltando, tiempo. O sea, encima Rusia ahora quiere negociar, o sea, está dispuesta a negociar. No puede acabar esto tan rápido. Tiene que haber más. El sistema financiero necesita más tiempo. Así es que es importante tener en cuenta esto también para valores como Celnex, que tienen todavía un posible objetivo bajista
más importante. Mm. El caso... Iberdrola, sí. ¿Nos da tiempo? Sí. El caso de Iberdrola, fíjense, voy a ver si consigo abrir ahora mismo el gráfico. Iberdrola tiene un problema que hemos comentado durante los últimos meses. Y recuerden todo aquello de las teóricas sanciones que iba a poner Sánchez a las eléctricas, que luego se dijo que iban a ser, que en realidad no iban a producirse, y los rebotes que realizaban los valores. Vean cómo el rebote de Iberdrola durante los últimos días se ha producido justo hasta niveles de resistencia casi. Véanlo. Aquí está, aquí se ve. Estamos hablando de la zona 10,29. Viene rebotando en los últimos días desde 9 hasta 10,29. Casi, ha llegado a 10,18, todavía no ha llegado a 10,29. Yo les digo lo mismo que hemos hablado de Gamesa. Lo más normal es que con esa velocidad de subida, todavía durante varios días y sobre todo mientras exista esa sensación pues eso, ¿no? De que todo está fatal en Ucrania, todavía tengan más subida. La zona 10,29 ya es muy peligrosa por ser esa resistencia, pero es muy probable que con esa velocidad de subida todavía Iberdrola quiera alcanzar su siguiente resistencia en zonas de 10,84. El decirles a ustedes de comprar ahora mismo justo cuando se encuentran en esa resistencia inferior, en los 10,29 yo no me atrevo, pero es muy probable que supere la resistencia hasta llegar a 10,84. Con lo cual, si usted quiere estar en Iberdrola sí o sí durante estos días, entienda que desgraciadamente su stop tiene que estar en el 9,85, que es la zona en la zona en la que ha estado pivotando Iberdrola durante los últimos meses. Por debajo de la zona 10,29 está el 9,85. Ahí estaría el stop. Vamos con un correo, si le parece, Alberto. Hay un oyente que nos escribe, Matthew en concreto, pregunta por dos compañías, creo que nos dará tiempo a una simplemente, antes de la pausa. El ticker es NUE, N-U-E. La compañía es Nucor y quiere entrar, es del NISE estadounidense. Quiere tomar posiciones en esta compañía con un objetivo en 167, nos dice, y con un stop en 115. Necesito más datos, porque ¿es NISE o Nasdaq? Digo, bueno, espera un momentito. NUE, vamos a ver. En el NISE. No y la la compañía encuentro. es Con NUE no la encuentro. NUE. Sí. Algo no funciona aquí. Venga, si puedes pasármelo por WhatsApp, Rocío, y lo comentamos ahora. Venga, Sara. La otra, ya se le voy adelantando el nombre, es Mosaic, para tomar posiciones también. El ticker es MOS, en este caso, M-O-S, por si le localiza más rápido, Alberto, que creo que tenemos tiempo. Esta sí está. Esta sí. Vamos a ver si NUE también la encuentro. Venga, Mosaic la tenemos. Venga. Sí, pues vamos con Mosaic, si le parece. Una pinceladita antes de la pausa. A ver, aquí está. Muy alcista. Pero fíjate, muy alcista, típico valor, además, clarísimo, que todavía probablemente va a tener algo más de subida, pero el problema en el que se encuentra es el siguiente. Hay muchos valores que están teniendo grandes subidas durante los últimos meses que en realidad vienen en el pasado de haber vivido grandes procesos bajistas. En el caso de Mosaic, cotizaba en el año 2008, en niveles de $162. Ahora está en 51. Y durante los peores momentos del coronavirus ha llegado a marcar mínimos en 6,50. Entonces, ahora lo lógico es que estos valores, sobre todo todavía tenga algo más de recorrido alcista, hasta su siguiente resistencia en 56. Ahora bien, inexcusable y peligrosísimo, por lo lejano que está, el stop en zonas de 47,46. Siento que esté a la par del objetivo, en la misma distancia. El problema que nos encontramos es que la velocidad que lleva es enorme. Es un buen valor, muy bien visto. Pues nos quedamos con estos niveles para esta compañía, hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio.